Capítulo 84. Desde la tierra del bosque de Buyou, se desata la enfermedad del rostro humano. Parte 1. Era un hombre alto y corpulento, corriendo precipitadamente, y muchos en las calles cayeron mientras pasaba. Se quejaron en voz alta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la apresurada carrera en un día tan caluroso? Wow, es la primera vez que veo a alguien salir sin cara. Muchos empezaron a reírse mientras comentaron, ya que de todas formas no estaban realmente enojados, pero ese hombre se enfureció durante todo el camino, se estrelló de frente con un carruaje de caballos grande y lujoso, y la sangre salpicó en el lugar. Él cayó de espaldas al suelo primero, y los peatones que estaban bromeando gritaron. El dueño del carruaje también se sorprendió, asomando la cabeza para preguntar. ¿Quién es ese? ¿Quién se estrelló contra mí? Todo fue tan repentino. Xie Lian tuvo que poner el asunto con el niño en segundo plano por ahora, y se apresuró a acercarse. ¿Qué ha pasado? Ese hombre que embistió su cabeza contra el duro y sólido carruaje parecía haberse desmayado. Su cabello despeinado le bloqueaba la cara, y había varias personas que lo rodeaban con cuidado y observaban. Sin embargo, antes de que Xie Lian se acercara, repentinamente se levantó de un salto y soltó un gemido. ¡No puedo soportarlo más! ¡Alguien máteme rápido! ¡Alguien venga y máteme, por favor! Algunos de los hombres corpulentos que pasaban no podían mirar más y comentaron. ¿Qué casa dejó que su psicópata se perdiera? Llévatelo. Originalmente iban a arrestar a ese hombre, pero justo cuando se acercaron, cuando vieron al lunático de cerca, todos gritaron y retrocedieron apresuradamente. ¿Qué es este monstruo? Ese loco hombre, sin embargo, los persiguió llorando maniáticamente. ¡Rápido! ¡Golpéenme a muerte! Esos hombres se horrorizaron, y justo en ese momento, cuando Xie Lian se acercó, vieron que era Su Alteza el Príncipe Heredero, y se apresuraron a esconderse detrás de él como si fuera un respiro divino. Sin pestañear, Xie Lian levantó la pierna y le dio una patada, derribó a ese loco y golpeó varias veces, terminando como un perro cubierto de barro. Algunos le señalaron. Alteza, este hombre, él tiene... No era necesario que lo digan. Xie Lian también lo vio. Este hombre tenía dos caras. Técnicamente era una cara con otra crecida a partir de ella. La segunda cara estaba aplastada en la mitad de la mejilla de ese loco, del tamaño de una palma, y aunque este hombre era joven, esa pequeña cara era un anciano arrugado, feo hasta la médula. Xie Lian también se sorprendió profundamente. Su mente se llenó de una sola cosa. ¿Qué es este monstruo? Inmediatamente agarró la espada que colgaba de su cintura y la desenvainó. Esa espada era un arma encantada que le regaló el emperador marcial celestial. Su nombre es Hong Yin. Desde que conoció a ese personaje vestido de blanco, mantuvo la espada sobre su persona en todo momento en caso de que fuera necesario, y tal vez pudiera ver la verdadera forma de esa criatura uno de estos días. Bajo las circunstancias actuales, esa espada era ciertamente útil, y una vez desenvainada, el brillo de esa hoja era más brillante que la nieve. Sin embargo, cuando miró, la reflexión sobre esa espada no cambió en absoluto. Todavía era solo este hombre, y aún eran solo esas dos caras aterradoras. Eso significaba que este hombre loco no era en ninguna forma o tamaño un monstruo o demonio, que en realidad era un humano. Sin embargo, ¿había realmente alguien en el mundo que pudiera tener tal cosa? Si nació de esta manera, ¿cómo podría no ser conocido dentro de la capital real en unos años? Xie Lian estaba asombrado y desconfiado, y de repente alguien a su lado habló con voz temblorosa. ¿Cómo se volvió así? Al escucharlo, Xie Lian inmediatamente enfundó la espada a Hong Yin y volvió la cabeza. ¿Lo conoces? ¿No era así antes? Algunas personas respondieron. Lo conocemos, solíamos trabajar con él, por supuesto que no era así. Antes, su cara... ¿Cómo podría tener algo así? Al ver que la multitud crecía casi hasta el punto de bloquear toda la calle principal con una expresión grave, Xie Lian inhaló y gritó fuerte y claramente. ¡Todos! ¡No se acerquen! ¡No es nada! ¡Aléjense! Ese chico vendado lo ayudó a mantener a la multitud alejada, pero Xie Lian no se dio cuenta,
estaba ocupado llamando a Feng Xin y Muking en la matriz de comunicación. Vengan rápido a la avenida de la deidad marcial en la capital real. Después de bajar la mano, vio a otra persona cercana que parecía vacilante y preocupada, muy indecisa, por lo que Xie Lian dio un paso hacia él. ¿Tienes algo que quieras decir? Con la pregunta del príncipe heredero, ese hombre parecía haber encontrado valor y dijo: Su Alteza, hay algo que no sé si debería decir. Xie Lian no tuvo tiempo de escucharlo divagar palabras torcidas y cortó sin rodeos. Llegue al punto. Hace unos días, unas protuberancias aparecieron en mi pecho. 3 grandes y 2 pequeñas. No sentí nada. No me pican ni me hacen daño. Y en realidad se sienten muy bien cuando las golpeo. No pienso mucho en ellas, pero al ver a este hombre aquí, me siento como si pudiera ser castigado por algo, ¿sabe? Rió abiertamente y se aflojó la bata mostrando su pecho. No hay nada de malo en mí, ¿o sí? En el momento en que se quitó la bata, todos se callaron. En el pecho de ese hombre no estaban solo algunas protuberancias. Era claramente el rostro borroso de una mujer con sus 5 sentidos intactos. Ese hombre miró hacia abajo y también se sorprendió. ¿Cómo se convirtió en esto? Claramente no era así. Realistas, naturales, no importa qué adjetivo se use, eran completamente horripilantes. Todos en el lugar estaban aterrorizados y a pesar de sí mismo, ese hombre se agarró del dobladillo de la túnica de Xie Lian y gritó: ¡Su Alteza, sálveme! En ese momento llegaron Feng Xin y Muking, recibieron su llamada y llegaron corriendo por las torres. Al ver la imagen ante ellos, ambos fruncieron el ceño y Feng Xin gritó: ¡Retroceda! ¿A qué está jugando? Xie Lian no tuvo tiempo de explicar. Le dio unas palmaditas a los hombros de ese hombre y lo consoló. No te preocupes, mantén la calma. Su tono de voz era cálido y firme, pero serio. Ese hombre pensó que Xie Lian tenía todo bajo control y creía sin lugar a dudas que una pequeña cuestión como esta no era nada para Su Alteza el Príncipe Heredero, y por eso se relajó. Sin embargo, la mente de Xie Lian estaba en un tumulto. Ese rostro humano en realidad era algo que crecía gradualmente, y aquellos con el síntoma, por ahora se le llamaría síntoma, no era solo la persona. Entonces, ¿se atrevería a asumir que había muchos más? Inmediatamente le dio a Feng Xin y Muking un resumen aproximado y les ordenó: anuncien esto en el palacio, pasen esta orden, busquen en toda la ciudad y vean si hay alguien más con síntomas similares. No ignoren ni a uno solo. Debido a que esa cosa era tan impactante, una vez que el rey recibió la noticia, la convirtió en una prioridad, enviando a un gran número de tropas para que buscaran e investigaran. El trabajo fue altamente eficiente y efectivo. Dentro de toda la capital real ya había 5 personas con rostros algo visibles creciendo en sus cuerpos. Esos 5 o lo vieron y no lo tomaron en serio, o las caras estaban creciendo en áreas que no se detectaban fácilmente. Además, las caras no picaban ni dolían, por lo que no se habrían dado cuenta. Aparte de eso, había más de 10 personas que tenían protuberancias poco profundas apareciendo en sus cuerpos. Sin duda, las caras todavía eran inmaduras. En ese grupo de 20 personas había más mujeres y jóvenes, y cuando fueron enviados ante Xie Lian, uno tras otro, se llenaron de inquietud y se saludaron, reconfortándose mutuamente al mismo tiempo. Inicialmente, Xie Lian estaba hablando con alguien al lado, ocupándose de algunos asuntos, pero cuando los notó, sintió que algo estaba mal. Él preguntó: ¿todos ustedes se conocen? Los funcionarios que trabajaron toda la noche observaron brevemente su uniforme y respondieron: Su Alteza, muchos de ellos viven en las afueras de la capital real, bastante cerca, así que tal vez se hayan cruzado como vecinos. ¿Muchos que vivían en la misma zona? Muking se horrorizó. ¿Las personas que vivían juntas tienen esos rostros humanos? ¿Esa cosa es contagiosa? Xie Lian lo pensó más rápido que él. Simplemente no lo dijo tan rápido. Inmediatamente ordenó: aíslenlos, dispersen a los no afectados, no permitan que nadie se acerque a este lugar, encuentren un lugar para poner a todos aquí en cuarentena. Una extraña enfermedad contagiosa. Cuando esas palabras se filtraron, fueron más eficaces que la orden de dispersarse de cualquier tropa armada.
No solo se dispersó la mitad de la multitud que miraba, sino que más de la mitad de las casas en la calle se vaciaron. Xie Lian ordenó a los oficiales y soldados que designó que se prepararan para la protección, y llevó a esas 20 personas a las afueras de la capital real, donde vivían algunas de ellas. Cerca de la zona residencial en las afueras había un gran bosque llamado el Bosque Buyou. Los funcionarios del gobierno tenían la intención de construir una cuarentena allí para ubicar temporalmente a los enfermos. Sin embargo, cuando entraron al bosque, mientras otros estaban ocupados construyendo en el campamento, Xie Lian se sentía cada vez más incómodo a medida que caminaba. Feng Xin y Mu Ying también se dieron cuenta. Fue Feng Xin quien habló primero. Su Alteza, ¿no es aquí donde Lang Jing? Xie Lian dejó caer sus manos a su lado, frunciendo el ceño profundamente. Sí, fue aquí. Ese bosque de Buyou era el mismo lugar donde Lang Jing había excavado y enterrado el cadáver de su hijo. Al darse cuenta de esto, los tres se miraron. Aunque no podían ser exactos, una conjetura se formó en sus mentes, presionándolos para que comiencen a buscar el lugar donde Lang Jing había enterrado el cadáver ese día. Sin embargo, habían pasado meses, y con tantos árboles en el bosque de Buyou, ¿cómo podrían encontrar exactamente en qué árbol estaba enterrado el niño? En ese momento, un hedor indescriptiblemente asqueroso flotó en el aire. Ese hedor asqueroso era algo así como el de un cadáver podrido, pero era aún más sofocante. Solo una respiración y podía derribar a un hombre. Otros también lo olieron y comenzaron a retroceder, cubriendo sus narices y abanicándose. ¿Qué hay allá? ¿Qué está pasando? Es peor que un frasco de pepinillos de 10 años. Xie Lian se apresuró hacia adelante y siguió ese olor aterrador, llegando a un árbol torcido de aspecto familiar. La tierra debajo del árbol estaba ligeramente levantada, formando un montículo. Los soldados alzaron sus espadas y se reunieron para proteger a Xie Lian, pero él levantó la mano para detenerlos. Dijo con gravedad: Tengan cuidado, la gente normal no debería acercarse. La persona no normal de Feng Xin tomó una pala con brusquedad y se acercó. Después de unos pocos golpazos, el montón de lodo se convirtió en una zanja. El hedor asqueroso se hizo más y más pesado, y Feng Xin cavó con mayor atención. Después de unos pocos más, una pequeña cosa negra fue desenterrada, y parecía estar retorciéndose. Feng Xin desaceleró su movimiento, y los soldados reaccionaron como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo. De repente, la tierra se arcó hacia arriba, y un cuerpo gigante e hinchado se desprendió del suelo, exponiéndose ante la multitud que sostenía antorchas. Ese hedor podrido brotó instantáneamente, y la mayoría de las personas en el lugar vomitaron. Las pupilas de Xie Lian se encogieron. Esa cosa ya no podría ser descrita como humana. Cualquier cosa sería más humana que eso. Nadie podría decir que este gigantesco cadáver alguna vez fue un niño pequeño y demacrado. La necesidad de vomitar subió hasta su garganta, y Xie Lian miró hacia otro lado. Feng Xin y Mu Ying también estaban estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Es eso una maldición o un simple cadáver podrido? No importa qué era esa cosa. Xie Lian sabía lo que tenía que hacer. ¡Retrocedan! Cuanto más lejos mejor. Voy a quemar eso. Levantó la mano y una gran corriente de llamas se prendió. Justo cuando el fuego ardía y el humo era denso, llegó el sonido agudo de un cuerno de batalla desde la lejanía de la capital real. Sonaba fuerte y agudo, llamando a todos a formación. Los tres miraron al mismo tiempo. Esa era la señal de un ataque enemigo. Feng Xin dijo: ¡Joder! De todos los tiempos tenían que venir ahora. El rostro de Feng Xin estaba oscuro, luciendo sombrío incluso bajo la luz del fuego. Tal vez esto fue intencional. Xie Lian hizo la llamada. Mu Ying, quédate aquí y cuida esto. Feng Xin, vienes conmigo. Los repeleremos primero. Recuerden, no les deje notar ningún punto débil. Esa noche los dos salieron apresuradamente de la fortaleza de la ciudad y lucharon apresuradamente en una batalla. Aunque esa batalla salió de la nada, igual ganaron. Sin embargo, aunque ganaran, ninguno de los soldados de Xianli, incluido Xie Lian, sintió la alegría de la victoria. La enfermedad extraña que apareció de manera tan aleatoria llegó a ser llamada enfermedad del rostro humano. Las palabras pasaron a través de la capital real como un rayo, causando gran revuelo y gran inquietud.
El rey había considerado ignorar las noticias, pero la primera víctima arrasó las calles. Había innumerables testigos, así que esto era algo que no podía ocultarse desde el principio. Además, la enfermedad del rostro humano se estaba propagando rápidamente. En solo 6 días, más de 50 personas encontraron aflicciones similares en sus cuerpos. Al mismo tiempo, los asedios de Jong-an estaban aumentando, atacando desde ambos lados. Xie Lian apenas podía encontrar el tiempo para ir a Jong-an y crear lluvia. Todo el poder y la energía espiritual se gastaron en la cuarentena en las afueras. Dentro del frío bosque de Buyou se construyeron grandes campos de carpas y chozas. Xie Lian atravesó un terreno lleno de pacientes. Esta cuarentena comenzó con una veintena de personas, pero pronto se convirtió en un tamaño de cientos y cada vez se hacía más grande. Todos los días, Xie Lian vendría si habría tiempo y usaría su poder para aliviar los horribles síntomas de los afectados. Sin embargo, todavía no podía curar la causa raíz, y lo que la gente esperaba era que él lo sanara por completo. Mientras Xie Lian caminaba, un joven tendido en el suelo de repente levantó la mano y tiró del dobladillo de su túnica. Su Alteza, no moriré, ¿verdad? Xie Lian estaba a punto de responder y notó que este hombre parecía familiar. En una mirada más cercana, ¿no era él el transeúnte que le dio un paraguas en ese día lluvioso y que supo que a Xianli le faltaba agua? Recordando ese día, esa lluvia, ese paraguas, el calor llenó el corazón de Xie Lian, y él se arrodilló, acariciando suavemente el brazo de ese joven, diciéndole en un tono serio: «Haré lo mejor que pueda». Ese hombre parecía haber recibido la esperanza de sobrevivir. Sus ojos brillaron de alegría repitiendo: «Bien, bien», y se acostó de nuevo. Por esos ojos fervientes, Xie Lian pudo decir que realmente creía que él podía hacerlo. Por lo tanto, cada vez que se encontrara con esos ojos, un sentimiento de autoculpa crecería profundamente en su corazón, y la necesidad de encontrar una cura crecía cada vez más y más desesperadamente. Después de hacer una ronda a través de la cuarentena, Xie Lian encontró un lugar para sentarse. Mu Qing inició una fogata y Xie Lian se sentó sumido en sus pensamientos. A cierta distancia, algunos muchachos de recado se alejaron con una camilla murmurando entre sí, pero de alguna manera sus palabras llegaron a los oídos de Xie Lian. ¿Cuántos hay ahora? El cuarto o quinto, creo. En la camilla había un paciente que murió en el bosque de Buyou. En verdad, era difícil morir por la enfermedad del rostro humano. Sin embargo, eso es lo que era aún más aterrador. No morir significaba para el resto de las vidas de las víctimas que esas cosas permanecerían en sus cuerpos. Solo pensarlo haría que uno pierda la voluntad de vivir. Especialmente las mujeres jóvenes que cuidan sus caras, por lo que si algo así creciera en un lugar importante como su cara, la mayoría elegiría terminar con sus vidas. Otro suspiró. ¿Cuándo terminará esto? Otro dijo: Tenemos a su Alteza el príncipe heredero. No perdamos, relájate. El que se quejó dijo: No tengo miedo de perder batallas, pero con la situación como está, no importa si no perdemos batallas. No es fácil para nosotros los civiles vivir así. No importa, no me estoy quejando. Solo finge que no dije nada. Si Feng Xin estuviera allí, inmediatamente se habría apresurado a callarlos. Sin embargo, Mu Qing solo le dio una mirada a Xie Lian y continuó construyendo el fuego sin decir nada. Solo cuando esos dos desaparecieron por completo, dijo llanamente: Los plebeyos ignorantes solo saben cómo culpar a los demás y a los cielos. ¿Creían que un dios marcial tenía control sobre todo? Xie Lian negó con la cabeza. Lo que esos hombres dijeron tenía su lógica. Él era un dios marcial. Cuando formara parte del ejército no habría batallas no ganadas. Sin embargo, en momentos como estos, ¿de qué servía ganar batallas? Formar un ejército era proteger a los civiles, pero si todos los civiles sufrían los ataques de una plaga, ¿no se convertirían sus ventajas en una broma? En ese momento las fogatas vacilaron y otra persona se sentó junto a Xie Lian. Era Feng Xin quien había regresado. Xie Lian preguntó de inmediato: ¿Cómo va? Feng Xin negó con la cabeza. Era exactamente lo mismo que cuando buscabas. No hay rastros de Lanjing en la montaña Beizi, y nada de ese personaje vestido de blanco. Quién sabe dónde se están escondiendo, y no hay forma de confirmar si son los que están detrás de esto. Además, la gente de Yong'an está bien.
Como sospechábamos, ni un solo caso de la enfermedad del rostro humano. Mu King se asomó al fuego. La capital real y la colina Baixi están tan cerca. No hay forma de que nadie esté infectado. Es fácil ver que ellos deben ser los que están detrás de todo esto. Muchos creían esto secretamente, y pensar de esta manera tenía sentido. Sin embargo, incluso si acusaban a Lan Ying en secreto o abiertamente, el hombre estaba bien escondido y no podían encontrar ninguna prueba, por lo que no podían hacer nada. Sospechaban que la enfermedad del rostro humano se inició con una maldición, y la fuente de esa maldición era el cadáver del hijo de Lan Ying. Sin embargo, si era una maldición, entonces era una buena. No dejó rastro para que ellos investiguen, por lo que no había evidencia para confirmar sus sospechas. Y quién sabe, tal vez esta enfermedad del rostro humano no era más que una plaga nueva y natural. No había manera de que Xie Lian pudiera sacar conclusiones sobre lo que realmente era la enfermedad, a menos que detuvieran al sospechoso. También le había dado a la corte celestial un informe aproximado de sus suposiciones. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Xie Lian había descendido bajo violación, a diferencia del pasado donde sí quería informar que podía muy bien irrumpir en el gran salón marcial y gritar en el oído de Jung-woo, ahora tenía que hacerlo siguiendo las reglas. Debe saberse que siguiendo las reglas significa, si tiene suerte, simplemente arrojar algunos méritos y palabras fuertes llegará a los oficiales celestiales. Si tiene mala suerte, podría verse obligado a pasar por complicados trámites burocráticos en interminables retrasos. Después de eso, de todas formas, aún serían algunos oficiales celestiales los que serían enviados. El propio Xie Lian era un oficial celestial, y aparte de Jung-woo, eran muy pocos los que sabían igualarlo en poder, por lo que los oficiales celestiales enviados tal vez ni siquiera fueran efectivos. Jung-woo llevaba una pesada carga. Como dicen los mortales, él es una máquina, por lo que no había manera de que pudiera acudir en ayuda de Xie Lian en persona. Por lo tanto, su informe fue solo para mostrar, y Xie Lian no esperaba que nada saliera de eso. Además, nada de eso era lo que pensaba Xie Lian, era otro problema. Él habló. Si asumimos que Jong-an usó una maldición para derrotar a la capital real, entonces el ataque más efectivo sería el ejército. Una vez que caiga el ejército, ¿no sería eso lo mismo que abrir las puertas? No era que no hubiera víctimas de la enfermedad del rostro humano en el ejército, pero en comparación eran pocas, solo 3 o 4 afectados, y una vez que fueron enviados a la cuarentena, la situación quedó inmediatamente bajo control y nada se extendió. Feng Xin parecía haber pensado en algo y dijo: Tal vez piensen que incluso si derrotan al ejército, contigo a su lado, igual perderían, así que renunciaron al ejército y atacaron a los civiles directamente. Al oír esto, Mu King se rió secamente. Feng Xin reaccionó de inmediato. ¿De qué te ríes? Nada, siempre logras sacar buenos puntos. No tengo nada que decir. Mu King respondió. Las personas que tenían la intención de atacar a los demás, pero aún pretendían sonar como corteses, le molestaban más a Feng Xin, por lo que lo ignoró por completo. Si fueron ellos, entonces son despreciables. Que luchen honestamente en el campo de batalla si tienen las agallas, pero que no usen trucos sombríos para dañar a civiles inocentes. Xie Lian estuvo de todo corazón de acuerdo y suspiró. He estado pensando en estos últimos días qué es lo que causa la infección. Tenemos que conocer las causas antes de poder controlar la enfermedad. ¿No es eso obvio? Feng Xin dijo. La infección se debe a estar muy cerca, tocar, beber la misma agua, comer juntos, dormir juntos o lo que sea. Xie Lian se frotó la frente. En la superficie no está mal, pero tomemos al ejército, por ejemplo. Los soldados en el ejército beben, comen y duermen juntos, y están en lugares más cercanos que cualquier otro lugar. Así que, ¿por qué no hay más soldados infectados? Mu King frunció el ceño. Entonces lo que quieres decir es que, incluso en las mismas circunstancias con diferentes tipos de cuerpo, algunos se infectan y otros no. Quieres saber qué tipo de personas son inmunes contra la enfermedad del rostro humano, ¿verdad? Xie Lian levantó la cabeza. Mu King, tú me entiendes. Es eso exactamente. Si podemos descubrirlo, entonces podría haber una manera de detener la propagación de la enfermedad del rostro humano. Mu King asintió. Bien, entonces veamos esto de esta manera. ¿Qué tipo de persona tiene más probabilidad de infectarse?
¿Qué tipo de pacientes dominan la cuarentena del bosque de Buyou? Xie Lian caminó por los campamentos sin cesar los últimos días y pudo responder incluso con los ojos cerrados. Dijo de inmediato: mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y hombres jóvenes que son más pequeños en su constitución. Feng Xin se preguntó: ¿entonces solo los débiles se infectan? ¿Deberíamos tener la orden del rey para que todos en la capital real trabajen y fortalezcan sus cuerpos? Xie Lian y Mu Qing lo miraron no queriendo responder. Después de una pausa, el propio Feng Xin agregó: espera, eso no está bien.